Agustín. Marín, Agustín, te agradecemos muchísimo pues, la oportunidad que nos ofreces para conocer mejor la función que realiza un analista de datos. Tú ya llevas un tiempo, no mucho, pero bueno, intenso, muy intenso, realizando esa labor. Agustín es graduado en ADE, fue alumno de esta facultad, finalizó su grado en Administración de Empresas en el año 2018. En 2019 finalizó el máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocio en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó a trabajar en una empresa de análisis estadísticos allí en Madrid que es Vertica, en el campo de la inteligencia analítica e investigación. Ha trabajado en varios proyectos de ámbito público y privado, de sectores diversos, supongo nos comentará ahora en su charla. Y bueno, lo único que nos queda es agradecer que nos dé la visión de ese perfil emergente, bueno, por un lado ya muy consolidado, pero por otro lado también en plena reinvención, ¿no? Entonces, él lleva un par de años trabajando en este sector y nos va a comentar, pues, eso, cómo desarrolla, las funciones que desarrolla, qué perfiles se demandan, cuál es la formación que debe tener un analista de datos, ¿de acuerdo? Entonces, el título de su charla es Data Analysis y, bueno, pues eso nos va a comentar qué es lo que realiza. Agustín, bienvenido de nuevo, aunque en la modalidad online a la que ha sido tu universidad y siempre lo será. Y cuando quieras, pues te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? Todo se oye correctamente. Sí, sí. Ok. Vale, pues nada, pues buenas tardes a todos. Y nada, como decía Fernando, he vuelta a casa por Navidad, a la Universidad de Castilla-La Mancha, que la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Es un gusto volver a un sitio donde has estado bastante tiempo, una etapa de tu vida. Así que nada, muchas gracias. El placer es mutuo y yo encantado de estar con vosotros. Y más para hablar un poco pues, de lo que es mi día a día. Vale, cuando me comentaron la posibilidad de hacer esta charla, yo empecé a pensar que podía contar. Porque al final, bueno, pues puedes meterte una parte muy técnica, contar un caso de uso que hayas hecho o un proyecto que hayas hecho. Pero bueno, yo prefería, al estar en un ámbito como es la consultoría, muy versátil, en el que hacen muchos proyectos de diferentes tipos, pues comentaros un poco lo que he ido haciendo en estos 2 años de experiencia que tengo. Como comentaba Fernando, para presentar un poco, bueno, pues estudié Administración de Empresas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real. Y bueno, pues una vez allí, lo que más me interesó fue la mención cuantitativa que allí tenían, que recuerdo que, bueno, pues que allí aprendí a programar en R, aprendí Stata y Views y, bueno, profundicé un poco en modelos estadísticos aplicados a la empresa. Era lo que a mí más me llamó la atención de la carrera, aparte de que ya en el 2018 pues era un campo que estaba muy en alza, que había muchas ofertas de trabajo, se requerían no solo perfiles muy técnicos, sino también perfiles híbridos que conocieran de negocio, o sea, que conocieran de negocio no, pero que combinaran las dos partes, tanto la parte técnica como la parte de empresarial o de negocio. Entonces, en principio, pues decidí hacer el máster, como decía, en la Universidad Complutense. En ese momento no había máster en Castilla-La Mancha, para que no quede duda. y entonces, bueno, pues hice un máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocio, donde aprendí otras habilidades también técnicas, sobre todo aprendí Python, aprendí SQL, aprendí un poco todo lo relacionado con el sector y con lo que se utiliza en el sector. Y bueno, pues esto me brindó la oportunidad de empezar en prácticas en una empresa llamada Vertica, donde, como ha dicho Fernando, pues se dedica tanto a la parte un poco para empresas públicas, en el sentido de que hace proyectos para hospitales, en temas de análisis clínicos, análisis de supervivencia, bueno, diferentes ámbitos que por casualidad o por no, pero o sea, para eso a ello se dedica Vertica. Y luego tiene otra rama que sí que se dedica más al Big Data puro, que es, bueno, pues servicios de consultoría para determinadas empresas que requieren un apoyo en ese ámbito, pues ahí está Vertica para aportar sus soluciones. Entonces, bueno, pues por mi parte yo creo que la introducción ya está y bueno, al final decidí que fuera aquí a hacer un data analysis
por poder centrar un poco el tiro y poder ir a puntos concretos que explicar ahora, que a continuación explicaré. Bueno, buscando un poco a qué se dedica un data analyst, aunque yo por experiencia propia pues sé un poco de qué va, intenté buscar algo más estandarizado, más pues se dedica a A, B, C. Y bueno, pues lo más general que me encontraba siempre era la parte de, bueno, pues un data analyst se dedica a extraer y cargar datos. Esa parte bueno, está totalmente relacionada con la parte de ETL, extracción, transformación y carga de datos. Al final, el data analyst tiene que saber extraer información de cualquier base de datos. Sobre todo, normalmente yo todo lo que he visto en mis proyectos ha sido a través de SQL. Pero bueno, puede que otros lenguajes también se utilicen, pero SQL es fundamental. Luego, una segunda fase que es análisis de los datos obtenidos, que aquí podríamos dividir en dos partes, porque en algunas ocasiones el data analyst no siempre se dedica solo a hacer modelos, a modelos estadísticos, sino que también puede ser que el data analyst solo cumpla la función de extraer la información, de pintar un determinado dashboard o cuadro de mando con información relevante para la empresa y dejarlo para su utilización. Quiero decir, no siempre tiene que haber por medio modelos estadísticos. De hecho, no sé si os chafo a muchos o a pocos, pero no hay tanta demanda en el ámbito de modelado estadístico. Sí que es verdad que cada vez las empresas están más concienciadas en que hacer modelos estadísticos es una de las opciones, o sea, de las mejores opciones para tomar decisiones, ya que no es lo mismo tomar una decisión por intuición que por un modelo estadístico como tal. Pero bueno, por eso os adelanto que bueno, al final hay mucho trabajo y no todo siempre es modelos estadísticos, aunque seguramente si buscáis encontráis un trabajo que sea puramente hacer modelos estadísticos y aplicar estadística. En cualquier caso, el trabajo con datos siempre está ahí. O sea, eso, extraer información, hacer extracciones de información de bases de datos siempre va a ser una de las tareas del data analyst. Analizar los datos obtenidos, como decíamos, tenía la vertiente de hacer modelos y por otro lado, pues está la vertiente de hacer cálculos de KPIs, de realizar informes, de realizar reporting para la empresa. Eso ya depende de los requerimientos de la empresa. Y luego una parte muy importante que tiene que ver con la parte de hacer reporting, de explicar resultados a empresas o a clientes, es explicar, el tercer punto que es explicar y hacer entendibles los datos a terceros. Al final, un jefe directivo del departamento me lo voy a inventar, del departamento de tarificación de una empresa de seguros no quiere conocer tu modelo. Bueno, de tarificación precisamente igual sí controla de modelos, pero bueno, departamento de marketing o departamento de ventas no quiere conocer que has hecho un modelo de redes neuronales con regresiones y no, sinceramente lo que quiere es conocer cómo va a impactar esos modelos sobre su negocio y si le va a hacer mejorar. Entonces, bueno, es muy importante esa parte de ser capaz de explicar y hacer entendibles los datos y los resultados de los modelos a terceros. Yo considero que es una tarea muy importante dentro del mundo del data analysis. Vale, antes de seguir, que me se me olvidó decirlo antes, si queréis cortar en cualquier momento por algo que no se entienda o hacer alguna pregunta o cualquier cosa, podéis sin ningún problema. Vale. Vale, pues hablando del perfil del data analyst también, por un lado hemos ido a las funciones principales y luego el perfil más o menos que debe tener un data analyst, que es el que tendréis vosotros por el hecho de que estáis en el máster en que estáis, es conocimientos técnicos, que bueno, me han comentado que aprendéis Python, R y demás programas en el máster. Al final los lenguajes de programación irán cambiando, pero sí que es verdad que lo que es la base de programar, de hacer un bucle, de hacer una sentencia para calcular cierto ROI o cierto KPI en un conjunto de datos, va a ser más o menos parecido en los diferentes lenguajes de programación. Por eso tampoco quiero hacer mucho hincapié en las herramientas, porque al final las herramientas, aunque sí vamos a hablar de ellas, porque me parecía interesante también, pero al final las herramientas hay que tener la visión de que siempre están en continuo cambio. Lo mismo, igual que hoy se lleva a utilizar R y Python, bueno, R y Python o SAS o lo que sea, pues igual el año que viene sale un software que se llama X y que hay que aprender. O sea, al final el perfil de Data Analysis tiene que tener conocimientos técnicos y capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Resolución de problemas,
adaptación a cualquier sector. Esto es muy importante porque al final los datos pueden generarse en cualquier tipo de empresa. Pues una empresa tanto en el ámbito hospitalario, bueno, en el ámbito sanitario se generan datos, en el ámbito de seguros, en el ámbito bancario, en el ámbito que tú te imagines se generan datos, tanto de clientes como de cualquier cosa, de una planta productiva, por ejemplo, también genera datos. Entonces hay que tener capacidad para poder adaptarse a diferentes problemas que van a ser solucionados siempre con una herramienta común que son los datos. En este caso, esto coincide con el perfil cuantitativo, que, bueno, en vuestro caso yo doy por hecho que también está, porque al final son todas las técnicas, al final el estadístico utiliza como herramientas modelos y cuantos más modelos conozca, pues más herramientas tiene para trabajar. Entonces, bueno, el perfil cuantitativo, al estudiar un máster de este tipo, al estudiar, pues eso, haber estudiado la rama cuantitativa de cualquier carrera o etcétera, pues con eso tendríais suficiente perfil cuantitativo. Sí que es verdad que también tienes que tener la misma capacidad de adaptación que tienes que tener en los conocimientos técnicos para aprender nuevos lenguajes de programación, etcétera. Tienes que tenerlo aquí para conocer nuevas metodologías. Pues hay que saber, continuamente están saliendo papers de investigación que sacan nuevas pues, redes neuronales convolucionales para el estudio de clasificación de imágenes. No sé, diferentes modelos estadísticos novedosos que tarde o temprano se irán incorporando, pero bueno, que eso poco a poco, tampoco hay que estresarse. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que todo se mueve, todo cambia. Vale. Herramientas necesarias. Bueno, herramientas necesarias, eso, esto tomarlo un poco como informativo, porque esto puede cambiar en cuestión de 2 años, 3. Esto siempre puede cambiar. Esto lo he puesto un poco más las más generales. De database, siempre tenemos un database, por así decirlo. El data analyst siempre tiene, bueno, él no se encarga de generar la base de datos, sino que él lo que hace es extraer información del database o del data warehouse. Él extrae información. Entonces, para ello, yo lo que siempre me he encontrado es lenguaje SQL, queries SQL, sacas la información que necesitas y ya pasas al análisis. Entonces, aquí he puesto diferentes tipologías de bases de datos que existen. Está MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, MongoDB. MongoDB, de hecho, es de las últimas así que más están liderando el mercado. Pero bueno, todo se resume en que toda esta información puede ser accesible a través de sentencias SQL. Entonces, una vez tienes los datos a analizar o los datos que necesitas para tu modelo o para tu reporting, lo que tienes que hacer es la parte de análisis de datos. Aquí sí que os sonarán más las herramientas que son Python, RStudio, bueno, SAS también. Yo trabajo con SAS principalmente. También he trabajado un poco con Python, pero la principal herramienta que utilizamos en Pertica es SAS. Y bueno, pues al final son herramientas, como vosotros sabréis, que en lo que hacemos es ahí, pues tanto la transformación de variables, la depuración de variables, el modelado la creación de modelos. Y bueno, pues al final es ahí donde en verdad es en el sitio donde yo más dedico tiempo. O sea, al final la extracción de la base de datos se tarda menos, sacas los datos que necesitas, a no ser que la base de datos sea muy compleja, que también se dan situaciones. Y luego pasas al análisis. Entonces, el análisis es donde gastas la mayor parte del tiempo. Porque luego está la parte de reporting, que la verdad es que está ganando también mucha fuerza últimamente. En este ámbito, Power BI. Bueno, aquí al final lo que haces es representar la información que has obtenido anteriormente y pintarla en un dashboard o en un dashboard, un cuadro de mandos, por si no lo sabéis, bueno, imaginaros un montón de grafiquitos interactivos entre ellos en los que, por ejemplo, una empresa de seguros puede visualizar la siniestralidad. Pues tienes un mapita con el mapa de España coloreado según la siniestralidad que hay en cada zona, luego tienes un gráfico de la siniestralidad que ha habido en los últimos meses, un gráfico de barras, un gráfico de líneas. Bueno, pues todo eso se generan en herramientas específicas que se denominan, bueno, que son estas, Power BI, Tableau, Click, hay más, hay bastantes más. De hecho, también RStudio tiene una versión que se llama RShiny, que la verdad es que mola bastante, está muy chulo. Para seguir hablando un poco de las herramientas, he visto necesario poner este cuadro, que es el cuadrante mágico de Gartner, que si alguna vez tenéis alguna duda, oye, ¿qué herramienta me tengo que formar o qué herramienta tengo que controlar?
De hecho, a ver, eso lo miras directamente mirando las ofertas de empleo, que no sé si estáis mirando ya, pero si miráis en algún momento, muchas veces las herramientas lo ves tú a simple vista, ves que piden esta herramienta y esta herramienta. Yo las últimas veces que he mirado, por echar un vistazo, sobre todo piden mucho Power BI, mucho Python, mucho R. Pero bueno, eso a simple vista, tampoco he hecho un análisis. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las diferentes herramientas. Bueno, el cuadrante mágico de Gartner es un cuadrante que se hace anualmente y que da la información para software, o sea, es información sobre softwares. Lo mismo te está tratando, puede ser un cuadrante mágico, en este caso es el cuadrante mágico for Analytics and Business Intelligence Platforms. O sea, son para plataformas de Business Intelligence, pero de la misma forma puede ser pues, para otro tipo de software, como puede ser, por ejemplo, antivirus. Pues un antivirus tiene su cuadrante mágico de Gartner. En este caso vemos aquí donde se sitúan cada una de las herramientas. El EGI establece la capacidad que tiene la herramienta para solucionar problemas actuales y el EGX señala la capacidad que tiene la herramienta para, no para solventar problemas del futuro, pero como la visión de futuro que tiene la herramienta. Si la herramienta está pensando en desarrollar nuevas funcionalidades para suplir los problemas que surjan en el futuro. Es un poco abstracto, la verdad. Pero bueno, el tema es que tenemos a Microsoft en cabeza, que principalmente es por la herramienta Power BI. Herramienta de Business Intelligence, representación de gráficos. Aquí he puesto en grande el cuadrado de líderes para que echéis un vistazo. Tenemos Power BI, donde vemos eso, pues que es el líder absoluto, seguido de Tableau y de Click. Todas estas son herramientas de Business Intelligence. Luego tenemos en la parte de visionarios, tenemos a bueno, otras empresas, SaaS, Salesforce, SAP, y luego los otros cuadrados representan a más jugadores de nicho o niche players que dice, que bueno, son o software reciente o software que se está quedando atrás. Por ejemplo, tenemos a IBM que se está quedando atrás, a pesar de que tiene un montón de aplicaciones para desarrollo de Big Data y Analytics. Y bueno, pues eso es un poco el resumen. No os alarméis si veis que en estos cuadraditos a lo mejor alguno ha empezado a buscar R, Python, etcétera, pero yo también me pasó lo mismo en su momento, pero cuando lo vi me di cuenta de que por lo visto al no tener licencia comercial, aunque creo que R sí la tiene, pero bueno, por X o por Y la excusa es de que no tienen licencia comercial, entonces no lo sitúan en este cuadrante mágico de Gartner. Al final, quieras o no, pues la licencia comercial lo que hace es que un software, como por ejemplo una empresa grande como por ejemplo BBVA, no puede depositar toda su información o no puede depender de que sus modelos estén hechos con una open source que no tiene respaldo por detrás, que no tiene asistencia, no tiene, ¿cómo se dice? A ver, servicio postventa, bueno, llámalo X, pero que no tiene como un respaldo al que decir, oye, ¿por qué esto me falla? Entonces, por eso, entiendo que es por eso, pero no lo tengo muy claro. En cualquier caso, vale, la parte de consultoría y data analytics. Yo lo que tengo de experiencia es consultoría, ¿vale? Esto tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. He intentado poner muchos pros para que no desmotive, porque la verdad es que está bien, a mí me gusta el mundo de la consultoría. Continuamente estás buscando nuevos objetivos y retos. Esto lo digo porque al final estás cambiando, o sea, a no ser que estés en un proyecto a largo plazo de muchos años, por lo general en la consultoría va funcionando por proyectos a corto plazo. Pues en 6 meses te voy a montar este modelo para la captación de clientes en el departamento de marketing. Entonces tú te vas ahí 6 meses a la empresa X y montas tu modelo para la captación de clientes. Y luego ya te vas a otro sector, a otros compañeros de trabajo, vas cambiando continuamente de todo. Entonces esto plantea que nuevos objetivos continuamente y nuevos retos. Esto además también te da la facilidad de que tienes que conocer nuevas herramientas continuamente. Por ejemplo, pues yo conocía hasta hace poco, no conocía nada de HTML, que es el desarrollo web, y JavaScript, y pues al final, por un proyecto que tuve que aprender HTML para hacer un determinado desarrollo web y poder implementarlo en una empresa. Pues al final eso son cosas que aunque no, o sea, que no conoces antes y que vas conociendo.
y al final pues viene bien ese tipo de conocimientos. Y sobre todo ahora al principio, cuando estás empezando en el mundo laboral, como es mi caso, que llevo 2 años, pues al final conoces un poco de todo y así te es más fácil luego decidir qué es lo que más te gusta. Luego, el trabajo en equipo también es una parte que es muy interesante, que supongo que eso se da en casi todos los ámbitos. Pero bueno, a mí me parece que la consultoría también se da y el trabajo en equipo es un punto a favor comentado. Con tiempo reducido, ¿vale? Estamos hablando del tiempo reducido. Al final trabajas por proyectos y, como todo, pues hay unos plazos que cumplir, hay estrés cuando llega la fecha de fin de proyecto y hay que dedicarle horas. Pero bueno, al final es como, te lo tomas como, pues como los estudios, por ejemplo, como, no sé, como cualquier trabajo al final. Cuando eres, por ejemplo, asesor fiscal, pues cuando es tiempo de declaraciones de renta o de impuestos determinados, pues tienes que dedicarle más horas. Pues al final aquí es un poco parecido. Hay épocas de trabajo que son más sacrificadas, de, bueno, pues echarle horas, pero hay otras que también son más tranquilas. Así que bueno, en ese aspecto tampoco tiene tanto mito de, por lo menos en mi caso, no hay tanto mito de que en las consultorías trabajan bueno, tampoco he trabajado nunca hasta la 1 de la madrugada ni cosas así. Eso para mí son todo mitos por ahora. Así que por esa parte no os preocupéis tampoco, está bien. Es como cualquier trabajo normal. Luego, ámbitos de aplicación, aquí hablo de los ámbitos de aplicación que yo he tenido, ¿vale? O que donde he aplicado mis análisis y mis conocimientos. Por un lado está el ámbito sanitario, y esto lo he comentado un poco al principio, pues Pertica al final, desde el principio se dedicó al análisis relacionados con el mundo sanitario. Al final, pues por temas de tiempo, por temas de conocimiento, pues los médicos no disponen del tiempo suficiente para realizar determinados análisis, así como no conocen todas las técnicas estadísticas que pueden aplicarse. Entonces, bueno, pues en ese aspecto Pertica siempre con sus profesionales ha brindado esa oportunidad. Yo cuando entré en Pertica empecé a trabajar en temas sanitarios, en temas de análisis relacionados con la sanidad. Y bueno, yo en ese ámbito, por ejemplo, no conocía nada, pero bueno, en ese pequeño espacio de tiempo que estuve trabajando, pues aprendí de diferentes técnicas y formas de trabajar con ese tipo de datos. Por ejemplo, se utilizaba mucho en ensayos clínicos, que al final el ensayo clínico tú lo que ves es el efecto de un determinado tratamiento sobre unos enfermos y otro tratamiento sobre otros enfermos, tratamiento A sobre enfermos y tratamiento B, y ves cuál tiene mayor efectividad o cuál tiene peor respuesta. Luego, todo con el tema del coronavirus, por ejemplo, pues no sé si habéis visto, hay un montón de gente calculando la curva famosa del COVID, intentando predecirla, pues todo eso tiene un montón de camino por recorrer y de datos a explotar. Por ejemplo, ahora con el tema de la ocupación de los hospitales, pues sí que me suena que en Pertica han empezado a trabajar, yo que ahora como no estoy en ámbito sanitario, solo hablo de lo que me suena en esa parte. Han empezado a trabajar en porcentaje de ocupación, en la predicción de los porcentajes de ocupación de hospitales. Y bueno, pues al final ahí hay muchos datos y muchos datos a analizar. Luego, por otro lado, también hay, pues en el sector público en general, hay mucho dato para explotar. Por ejemplo, hicimos un proyecto de la Dirección General de Tráfico. Al final tienes un montón de información. En ese caso, el proyecto era menos de extracción de información, sino simplemente lo que querían era anonimizar determinados ficheros para conseguir extraer información. Al final tienes, por ejemplo, un atestado de un accidente de tráfico que dice el señor Juan Fernando no sé cuántos, con DNI y tal, ha colisionado con no sé quién en tal carretera, no sé cuántos. Y entonces ese texto a lo mejor tiene información que es interesante para analizar, pero claro, la DGT lo que quería es omitir de ese texto las partes que pueden ser sensibles. Entonces para ello se utilizan pues análisis de textos, text mining,
para poder eliminar dichos fragmentos. Ese proyecto la verdad es que también estuvo chulo y bueno, solo era para hablar un poco del sector público, que al final también tiene datos que se pueden utilizar para analizar. Y bueno, el sector financiero y asegurador es finalmente donde yo he tenido más experiencia o más tiempo trabajando. Al final, que hablar de data analysis o de big data en el sector financiero y asegurador parece un poco, o sea, no, es novedoso, pero no tanto, o sea, desde mi punto de vista no tanto, porque al final el sector financiero siempre ha utilizado la información, ha utilizado modelos para tarificar sus seguros y entonces, pues bueno, al final no es nada nuevo para ellos, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer y el Big Data y el análisis de datos pues dan muchas posibilidades a hacer nuevas cosas. En este caso, voy a ir describiendo diferentes proyectos que he llevado a cabo, ¿vale? Vamos a hacer 2 proyectos que son realizados con Vertiga y que he realizado hace poco. Y luego, por último, un proyecto personal que hice de análisis de imágenes, que igual es el más chulo. Vale, sector financiero y asegurador. Al final, el sector financiero y asegurador, tenemos seguros, productos financieros, cuentas de ahorros, todos estos datos, con un poco de suerte, se almacenan en database, en data warehouse, donde almacenamos toda la información y esta información puede ser utilizada, como decíamos antes, para un montón de cosas. Puede utilizarse para acciones comerciales, captación de clientes, tarificación de seguros. Cuando hablo de tarificación me refiero a el proceso por el cual tú estableces que una póliza tiene una determinada prima. Por ejemplo, de tarificar el seguro de un coche sería pues un seguro de coches, me dices tu matrícula, me dices tu edad, me dices bueno, diferentes características que al final lo meten en un modelo, ese modelo calcula la prima estimada que deberías tener para que poder salir rentable para la empresa aseguradora. Eso es tarificar. Luego, estudios de riesgos, estudios de la evolución de cartera. Bueno, hay un montón de aplicaciones que se pueden realizar dentro del ámbito del sector financiero y asegurador. Estudio de riesgos, por ejemplo, pues al final cada cliente en una entidad bancaria o financiera tiene un determinado scoring. Scoring me refiero a pues una probabilidad de riesgo de que ese, por ejemplo, imaginemos que aseguramos, o bueno, el scoring se ve mejor en el mundo de los préstamos. Un banco ofrece un préstamo a un determinado cliente, pues el scoring al final se calcula a través de modelos y lo que se obtiene con ese scoring es como la nota de que el cliente vaya a pagar o no. O sea, si tú no obtienes un sobresaliente, pues es que vas a pagar sí o sí. Si obtienes un suspenso, es que ten cuidado con ese cliente que no va a ser bueno para prestarle dinero. Y bueno, luego evolución de cartera, que esto si habéis estudiado ADE, por ejemplo, tiene que ver mucho con bueno, tiene que ver mucho. Es la cartera al final, por ejemplo, en los seguros. Al final tienes una serie de nuevas producciones, de cancelaciones, de pólizas que se emiten, pólizas que se cancelan. Pues todo eso se estudia a través de una cartera. Y al final eso, la verdad es que cuando lo hice en su momento me recordó mucho a contabilidad, porque al final estudias el estado de las cuentas. Vale, el primer proyecto que realicé en el ámbito de seguros fue para seguros de hogar. Y bueno, pues el proyecto al principio, además, me comentó mi jefe, me dijo, oye, mira, voy a tener este proyecto que a priori es sencillote porque, bueno, eres junior y al final, y al principio iba a ir solo, iba a ir sin compañera. Y me dijo, mira, te meto en este proyecto que va a ser sencillo y tal. El tema es que, bueno, al final, pues, en tema de datos todo se acaba complicando un poco. Sobre todo porque al final, pues, la empresa tiene la información como la tiene, hay que depurar la información muchísimo para que se visualice lo que ellos quieren, hay que trabajar mucho con ellos, con negocio, con IT. Al final aquí, por ejemplo, había un departamento de IT que eran los encargados del data warehouse. Entonces nosotros teníamos que hablar con ellos para ver cómo tienen la información, que nos lo explicaran, nosotros comprenderlo. Luego, por otro lado, hablar con negocio, que era el que quería que creáramos un cuadro de mando y que nos contaran qué es lo que querían ver. Entonces, bueno, al principio yo pensaba, esto menos mal que no... O sea, mi jefe estimó el tiempo como él quiso. O sea, él estimó X tiempo. No me acuerdo si eran 2 meses, 3 meses.
Y yo en mi cabeza digo, bueno, pues esto es sencillo, en un mes lo terminamos. Pero la realidad es otra. La realidad es que, como digo, al final este tipo de proyectos siempre se complican en general, tanto porque no es tan fácil entrar en un negocio y comprender toda de primera, sino que tienes que entender qué problema hay, qué es lo que quieren, cómo lo quieren. Y bueno, pues al final un proyecto sencillo como puede ser este, que no tiene ni modelos de por medio, ni tiene modelos complejos, etcétera. Lo único que tiene es una ETL y una visualización en un dashboard, el diseño de una visualización en un dashboard, pues al final se va de lo que en mi mente era un mes a 3 meses. Luego, el proyecto 2, aquí este es actualmente estoy en esta empresa trabajando, sigo en Vertica, pero trabajo como mi cliente es esta empresa del proyecto que voy a contar. Y bueno, pues como comento, en esta empresa tenemos el problema de que no hay database. Esto no sé, pues, mi experiencia tampoco es muy amplia con grandes empresas, pero bueno, esto se trata de una empresa aseguradora grande, no voy a decir el nombre no por nada, sino bueno, pues tampoco quiero ser muy polémico, pero bueno, al final pues el database no lo tienen montado. Entonces el problema aquí es que si no tienes database, que a lo mejor es en muchos casos, o sea, se sucede más de una vez en las empresas, pues tu fuente de datos va a ser sí o sí XLSX, CSV o un jeroglífico egipcio, no, eso es broma, pero posiblemente sea alguna de estas opciones. Entonces, bueno, pues ya sabemos todos los inconvenientes que puede suponer que tu fuente de datos se base en un XLSX que se extrae, por ejemplo, mensualmente todos los meses, te mandan un XLSX con información comercial de los seguros, por ejemplo. Entonces ahí, claro, pues ahí hay un problema y es que la persona que se encargaba hasta ahora, el Business Intelligence, por así decirlo, lo realizaba una única persona. Estamos hablando de una empresa multinacional que tiene seguros por todo el mundo, bueno, por todo el mundo, sobre todo por Latinoamérica y también España. Entonces el tema es que todo el reporting de la información comercial de esta empresa recae sobre una persona. Y a esta persona le llegan, he hecho un diagrama para que se entienda un poco, pues diferentes personas le envían información a esta persona de la información comercial y esa información viene en Excel claramente. Entonces, yo llegué aquí y claro, la persona que recibía la información estaba saturadísima porque tenía un montón de transformaciones manuales, por mucho que utilizaba Visual Basic no le petaba la herramienta porque ya era mucha información de pólizas. Entonces, claro, al final es los problemas de tener eso montado con Excel. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, no hubo una solución hombre, la solución obvia sería generar un database, pero eso cae más sobre la parte de IT que sobre la parte de BI, que es Business Intelligence. Entonces, la solución que le proporcionamos temporal fue crear una aplicación web donde subieran los países, cada país se ha encargado de subir su información comercial y se que realicen los chequeos de forma, porque al final esta persona que estamos diciendo que recibe todos los informes, lo que hacía era chequeos manuales de buscar V, buscar H, bueno, aparte de lo, como decía, de las macros en Visual Basic. Entonces, bueno, pues al final tenía que hacer eso por cada fichero, hacerlo manualmente y le quitaba mucho tiempo y al final el reporting no llegaba a tiempo. Entonces, pues al final lo que hicimos como solución es crear cargarnos esta parte de interacción entre las 6 personas y esta persona y crear aquí entre medias una interfaz web con HTML y JavaScript para que cada país, bueno, cada individuo vaya cargando su información comercial, aunque sea a través de Excel, pero que la cargue y sea esa aplicación la que realice los chequeos. De esta forma le quitamos el quebradero de cabeza a este señor que ya no le funcionaba bien su metodología, pues intentamos a través de eso, de HTML, JavaScript y lenguaje SAS para chequear chequear el Excel y hacer los diferentes chequeos, pues intentamos solventar esta situación. Bueno, aquí viene explicado un poco más, el desarrollo de aplicación web para autocomprobación de chequeos, aprender a desarrollar HTML y JS, automatizar chequeos Excel con lenguaje de programación,
Pues bueno, podría ser con lenguaje de programación SAS, como podría ser con R, con Python. A ver, aún así es un parche, por así decirlo, porque al final, eso, como digo, la idea principal es que esto tenga un data warehouse de donde alimentarse, o sea, donde se vaya alimentando cada mes, y no Excel, pero bueno. Y bueno, es muy importante también en esto, bueno, he aprendido, me he dado cuenta que al final en la automatización de procesos, uy, va, que se me va parando. La automatización de procesos no solo es importante generar una query y ya está, o generar un chequeo y ya está, sino que al final tienes que visualizar la forma de programar a que esa programación tiene que quedarse estable en el futuro. Quiero decir, si tú estás recibiendo información mensual, tienes que tener en cuenta que esa información se va a ir acumulando cada mes y tienes que parametrizar el código para que cada mes se ejecute con diferentes parámetros si es necesario, con diferentes, pues eso, controlar eso también. Al final yo, por ejemplo, cuando programaba en la carrera o en el máster, pues eran solo trabajos que eran, pum, hacerlo en un momento y ya está. Pero esto requiere más de pensar a largo plazo cómo se va a mantener ese código, cómo se va a poder incluir modificaciones sobre el código, pues todo eso hay que pensarlo muy bien, porque al final el código tiene que estar ahí estable durante X tiempo que dure este proceso. Y bueno, luego el proyecto de análisis de imágenes, ¿vale? Esto forma parte de mi trabajo de fin de máster. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, lo cuento, ¿vale? Me queda un ratillo. Vale, análisis de imágenes, este es el proyecto que tiene un poco de todo, la verdad, tiene también temas de modelos, así que igual es el más interesante. Y bueno, pues consistió en la creación de modelos de clasificación de imágenes, ¿vale? La creación de modelos de clasificación de imágenes, en este caso se trataba de clasificar diferentes imágenes de residuos. Al final esta idea no surge sola, sino que viene de un paper de investigación que leí sobre, bueno, pues eso, un conjunto de imágenes, como hacían redes neuronales convolucionales, que se llama la técnica estadística, para poder clasificar imágenes. Es decir, que el modelo sea capaz de decirme si esta imagen es un carbón o esta imagen es un plástico. Al final eso, lo bueno de actualmente es que hay un montón de estudios de investigación, que tú tienes acceso a, por ejemplo, las imágenes de este estudio, estaban subidas a GitHub y tú podías acceder a ellas para utilizarlas para lo que tú, bueno, para los modelos, obviamente, pero eso, que dan totalmente libertad a que tú pruebes y uses las imágenes. Y entonces, bueno, pues el modelo consistió sobre todo en la metodología de redes neuronales. Aquí explico un poco la estructura de las redes neuronales. Al final, la red neuronal no deja de ser una función que calcula un determinado valor. En este caso, calcula las probabilidades de que la imagen sea cartón, plástico, cristal, metal y papel. Una probabilidad de 0 a 1. Y bueno, pues al final no deja de ser una función donde introducimos la información en la capa de input. Aquí establecemos qué información tenemos para generar el modelo. En el hide, en la capa oculta, se buscan las relaciones entre variables. Y en la output se obtiene la predicción que queremos. Esto puede ser mucho más complejo, puede añadir, bueno, generalmente no tienen solo una capa oculta, sino que tienen un montón de capas y al final va entrando la información y lo que va haciendo va obteniendo una predicción para cada imagen. Es decir, por ejemplo, cogemos una imagen, creo que tengo por aquí un ejemplo, cogemos el proceso de entrenamiento de la red neuronal, en este caso red neuronal convolucional, es coger una imagen, esta imagen tiene la información en píxeles, o sea, tú la información que introduces en la red neuronal son píxeles, al final pues por ejemplo, esta está con una dimensión de 180 píxeles por 180 píxeles, al final es una malla que en cada cuadradito contiene la información del píxel en concreto. Entonces esto se pasa por la red neuronal y lo que va detectando la red neuronal es determinadas, por ejemplo en esta de aquí,
va encontrando determinadas activaciones. Por ejemplo, esta neurona se activa cuando paso esta imagen. Por ejemplo, esta neurona se activa cuando paso imágenes de papel. Y también se activa esta. Pues esas combinaciones de activaciones son lo que va utilizando la red neuronal para establecer su clasificación. En este caso, mira, por ejemplo, tenemos esta imagen que el proceso de entrenamiento lo que ha dado a lugar ha sido que un 89% de probabilidades de que sea cartón, 0,05 de plástico, 0,03 de cristal, 0,20 metal y 0,95 papel. Como vemos aquí, por ejemplo, pues la red neuronal está dudando entre si es papel o es cartón, lo cual hasta cierto punto es entendible, porque generalmente el papel y el cartón tienen formas parecidas, etcétera. Pero bueno, lo que va haciendo la red neuronal es, en función de estas predicciones, como es un modelo, quizás estoy metiendo demasiado ahí a saco, pero bueno, es un modelo supervisado en el que hemos establecido las categorías de cada imagen y por lo tanto el modelo conoce esto. Como conoce esto, podemos calcular la suma de diferencias del cuadrado. Entonces, en función de esto, la red neuronal se va ajustando, va haciendo un proceso iterativo y va obteniendo la función por la cual obtiene menor función de coste. Si tenéis alguna duda, de todas formas, tengo por ahí algún vídeo tal que lo explica más despacio y seguro que lo entendéis. Pero bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta, ahora me decís del proceso de entrenamiento. Bueno, el resultado, esto sí que es más explicativo, es que una imagen, por ejemplo, de un plástico, lo que queremos es que nuestra red neuronal no lo identifique como un plástico. En este caso, pues el modelo que hice en las imágenes de test, tenemos un 99,80% para la categoría plástico para esta imagen, con lo cual la red neuronal acertaba y le daba a las demás categorías un porcentaje muy bajo, lo cual es que nuestra red es bastante buena. En este caso, por ejemplo, para el glass también, para el cristal, tenemos unas predicciones muy altas y al final lo que el modelo realizaba era este tipo de predicciones. Y bueno, como conclusiones a esta presentación, bueno, comentar que el análisis de datos es un recurso cada vez más utilizado por las empresas. Cada vez hay más posibilidades, hay más técnicas estadísticas para abordar problemas y cada vez la empresa se da más cuenta de que los datos es una forma de justificar sus acciones mejor que la a ver, la sabiduría también es importante de las personas, el conocimiento del negocio, pero al final no es lo mismo tomar una decisión teniendo en cuenta un dedo al aire así, que tomar una decisión fundamentada en un modelo. Tú obtienes una argumentación a través de un modelo. Entonces, bueno, pues cada vez las empresas utilizan más este tipo de modelos para generar sus acciones comerciales, para tomar decisiones y por lo tanto, pues este máster que habéis utilizado es un máster muy bien elegido porque al final tendréis una amplia salida profesional. Al final, por ejemplo, yo en mi máster, cuando hice el máster en Madrid, o sea, no conozco a nadie que no haya conseguido trabajo. Y al final, pues es un campo que es entretenido, es innovador, cada vez cambias cambias continuamente, te adaptas al entorno, es dinámico. A mí me parece un ámbito chulo, que mejor que un trabajo rutinario. En cualquier caso, os he dejado por aquí unos enlaces de interés sobre el cuadrante de Gartner, por si queréis echarle un vistazo, que es el tema de los software que hemos visto antes. Sobre redes neuronales, la verdad es que estos están bastante chulos, que explican muy bien cómo funciona una red neuronal para el caso del entrenamiento y de clasificación de imágenes. Y luego aquí un canal de divulgación de Big Data e inteligencia artificial que está bastante bien también. La presentación no sé si se la puedo pasar a Fernando o a Miguel Ángel y que os la haga llegar. Y así podéis acceder a los enlaces. Y por mi parte, a no ser que tengáis alguna duda más, pues nada, muchas gracias por todo y nada, que os animéis a preguntar algo si os ha quedado algo en el tintero. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. A ver, si vais levantando la mano y voy dando paso a las preguntas que queráis formular o a los comentarios que queráis realizar.
Bueno, Miguel Ángel, adelante. Sí, bueno, yo solo quería dar las gracias a Agustín por habernos dado esta visión tan amplia de lo que es su trabajo y además ha tocado muchas piezas que vemos tanto en la licenciatura como luego en estos estudios, ¿no? Y bueno, yo la conclusión que sacaría, que no sé si Agustín está conforme, es que, bueno, hay que saber manejar ciertos programas y técnicas básicas, pero yo creo que más que saber cierto software, como él ha dicho que eso cambia, lo que es más importante es saber aprender el software que va haciendo falta, es decir, lo que él decía, la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo, como él ha dicho, poco rutinario y tiene gran dosis de creatividad, ¿no? Supongo. Sí, eso, sobre todo al final, yo creo que tener capacidad, eso, para adaptarse a nuevas herramientas, tener capacidad para adaptarse a nuevos problemas, tener esa visión abierta siempre es bueno para este ámbito. Y bueno, al final luego, a ver, también tampoco quiero ser, o sea, quiero decir, al final, por ejemplo, programación, lo que decía antes, o sea, habrá muchos lenguajes de programación, pero al final, si controlas bucles en un lenguaje, pues a lo mejor varía 4 cosas más para hacerlo en otro lenguaje. Pero sí, o sea, hay que tener capacidad para aprender nuevas tecnologías y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Muchas gracias, Agustín. Y también destacar el perfil híbrido que has comentado al principio. O sea, a veces lo comentamos en clase, pero se ve, en la práctica se ve, y tú lo has puesto de manifiesto, que la técnica efectivamente hay que controlarla, y como decíais ahora mismo Miguel Ángel, tú lo más, o sea, el mayor valor de todo esto es saber gestionar, aparte de conocer las técnicas, gestionar en cada momento pues la técnica para alcanzar el objetivo que se pretende, ¿no? Pero ya digo, sobre todo el perfil híbrido, porque en el campo socioeconómico, claro, muchas de las interpretaciones, la técnica te puede dar unos resultados, pero hay veces que esos resultados pueden ser bastante cuestionables, precisamente por la mala interpretación o por la falta de esos hechos, en este caso económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que, además lo has comentado, los campos en los que te manejas, que si pues, compañías de seguros, sanitarios no tiene económico, pero sí la interpretación estadística. O sea, hay una parte técnica, pero ya digo que el mayor valor es esa conjunción entre lo híbrido, entre lo técnico y en este caso el campo nuestro que es economía. ¿No? Ahora, creo que es así lo que has dicho al principio. Sí, totalmente. Al final... Perdona, aprovechando, y ya viste el programa del máster. ¿Lo viste por encima? Sí, eché un vistazo. ¿Cómo lo ves? ¿Echas en falta algo? Bien, no, a ver, tampoco lo vi muy, o sea, no lo vi muy por, o sea, lo vi por encima, como digo. No, en principio, al final, con controlar alguna lenguaje de programación tipo R, Python y ser capaz de conocer las técnicas a fondo, o sea, por ejemplo, yo que sé, en su momento vi Views, que yo en su momento también lo utilicé. Y en cualquier caso, eso para problemas como econometría y tal, a mí me lo explico mejor que a lo mejor hacerlo en Python o en R, pero sí, o sea, al final, a ver, pues habrá a lo mejor hecho en falta a lo mejor algo de SQL o algo así, pero vamos, que no, pues no son cosas que no se puedan aprender en cualquier caso, cada uno por su cuenta, que son cosas que se aprenden al final también con la experiencia laboral. Yo he aprendido muchas cosas con la experiencia laboral. No puedes pretender que en un máster pueda hacer todo, pero sí. Sí, pero la base, claro. Pues muy bien. Sí, yo creo que con la base de técnicas de un lenguaje de programación así potente como Python o R y eso, pues yo creo que va bien. De acuerdo, muchas gracias. Los comentarios que había por aquí es que está todo muy claro. Que ha sido muy interesante y está todo muy claro. Hay buenas preguntas. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, agradecerte de nuevo tu
exposición y nos alegramos de que gente que ha salido de la facultad pues esté en este campo y le vaya también y nos ilustre, y nos enseñe a la vez. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Sí. Y nada, que me alegro de veros y que espero que todo vaya muy bien. Mucha suerte a todos. Igualmente, gracias. Venga, hasta luego. Oh, Muchas gracias, Agustín. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Adiós.